Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este espacio de capacitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema también muy interesante que por ahí nos hicieron favor de sugerirnos, y vamos a estar hablando sobre los pólipos intestinales, así que vamos a revisar la información. Bien, pues como comentábamos, vamos a estar hablando sobre los pólipos intestinales. Aquí en la imagen alcanzamos pues más o menos a identificar de qué va el tema, y prácticamente lo que vamos a estar hablando son de pues estas pequeñas conformaciones que se pueden llegar a estar situando alrededor del intestino, y que esto pues puede llegar a tener algunas consecuencias, pero bueno, vamos a ver de qué se trata y cuáles son las causas que conducen a este padecimiento. De entrada, pues es importante que hablemos o que nos quede un poco más claro que específicamente lo que vamos a estar ahorita mencionando es del intestino grueso. Si se fijan aquí en la imagen, se alcanza a ver en color morado lila el intestino delgado, y en color rosa se alcanza a ver el intestino grueso. De justamente este órgano es del que estamos hablando y del cual se pueden llegar a formar estos pequeños sacos, células alrededor de él. Ahora, para iniciar, pues vamos a hablar sobre qué son los pólipos. Los pólipos es un conjunto de células que se agrupan en el revestimiento del colon, y la mayor parte de los pólipos en el colon pues se catalogan como inofensivos, es decir, pues algo completamente benigno. Pero con el tiempo, algunos pólipos en el colon pueden convertirse en cáncer de colon, y pues el cáncer de colon justamente es de los tipos de cáncer mucho más prevalentes hoy en día, y pues además es una enfermedad que puede llegar a convertirse en algo mortal si es que pues no se atiende de manera temprana. Entonces, cuando hablamos de un pólipo suele mencionarse como que pueden tener un aspecto ya sea plano o un aspecto elevado. Si se fijan aquí en la imagen, se alcanza a ver pues un pólipo completamente plano, y de este otro lado es un pólipo elevado que incluso pues se le suele llamar o se le suele asemejar como a una coliflor, por pues como la estructura que se alcanza a identificar de ello. Y bueno, estas estructuras que sobresalen se conocen como sésiles, o pues también pueden llegar a crecer un poco más del tallo, que se llaman pues los pedúnculos, y pues como les mencionaba, se asemeja a una seta o a una coliflor pequeña. Y bueno, también la palabra pólipo en latín proviene de en latín polypus, que significa pulpo, porque pues más o menos tiene como también una estructura semejante a ello. Ahora, cuando hablamos pues de la complicación pues más importante de esta es el cáncer de colon. El cáncer de colon es el cuarto cáncer más frecuente en México, y a nivel mundial se dice que es responsable de 700,000 muertes al año. Y bueno, aquí en la imagen se alcanzan a observar pues justamente estas tumoraciones que se forman, y estas tumoraciones derivan pues de lo que mencionábamos de la formación de estos pólipos, que al crecer pues se pueden llegar a hacer estas conformaciones mucho más grandes, y pues ya las células pues mutan, cambian su material genético y conforman pues a estas tumoraciones. Ahora también, hablando acerca del cáncer de colon, 1 de cada 20 personas se dice que van a ser diagnosticadas con cáncer de colon. 60% de las muertes por cáncer de colon puede ser evitadas a través de chequeos continuos, que es lo que pues normalmente hacemos mucho hincapié en las capacitaciones, la importancia de estar pues pendientes de nuestro estado de salud independientemente de que nos sintamos pues de manera adecuada. Y bueno, también 9 de cada 10 personas en México no se realiza estudios para la prevención del cáncer de colon, lo que pues obviamente pues es mucho más riesgoso si es que se llega a tener pues algún signo evidente del desarrollo, o de que se complique aún más y que evolucione pues hasta una fase donde sea más difícil de controlar.
En cuanto a los factores de riesgo, se habla de, pues sobre todo la edad. Tener más de 60 años es un factor importante a pues el desarrollo no solo de esta condición, sino de muchas otras enfermedades. Pero también importante mencionar que no solamente el llegar a estas edades pues es sinónimo de un riesgo, sino que incluso puede llegar a ser previo a, y esto pues va a depender muchas veces obviamente de pues los hábitos que tengamos. Otro puede ser padecer enfermedad intestinal inflamatoria, como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, el consumo abundante de carne roja o carnes procesadas, como por ejemplo embutidos, jamón, salchicha, chorizo, tocino, tener pólipos colorectales, que estos también ahorita, pues como es el tema, vamos a ver cómo es que se puede llegar a identificar, cómo nos damos cuenta pues de esta situación, y antecedentes heredofamiliares de cáncer o de cáncer de colon, de cáncer en general, cualquier tipo de cáncer o específicamente de cáncer de colon. En cuanto a la clasificación de los pólipos, como mencionamos, no necesariamente son neoplásicos, es decir, que sean malignos, sino que son catalogados más bien como benignos, pero la importancia es darle el seguimiento preciso para pues estar monitoreando si llegaran a haber cambios en cuanto a la forma, el tamaño o el número de ellos. Entonces, pues identificamos a dos tipos de pólipos. Por un lado tenemos a los pólipos no neoplásicos, que pues en este caso pueden ser hiperplásicos, es decir, de un tamaño considerable, pueden estar con las características de inflamación, o también pueden llegar a identificarse como pólipos amartomatosos, que son pólipos que pues a la imagen específicamente con las características diagnósticas se identifican pues ya incluso además de rojo se puede llegar a ver con sustancia purulenta. Tenemos también a los pólipos neoplásicos, que pueden ser adenomas o pólipos cerrados, que cerrados no significa lo que entendemos y por eso es que está con una letra diferente, que es con S y no con C, sino que más bien se hace referencia a que cuanto más grande es el pólipo, mayor es el riesgo de padecer cáncer, en especial en el caso de estos pólipos neoplásicos. Esto significa que pues seguramente si el pólipo se identifica de un tamaño y nuevamente se vuelve a evaluar el tamaño de este pólipo y pues ya duplicó o incrementó su tamaño de manera significativa, pues es muy probable que seguramente se tenga que recurrir a una biopsia para poderlo analizar y pues poder dar un tratamiento oportuno a pues ello. Ahora, la mayoría, como mencionábamos, de los pólipos no son cancerosos ni siquiera precancerosos. Los pólipos sin potencial de convertirse en cáncer son los que mencionamos, como pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatorios o amartomatosos que no forman parte de un síndrome de pólipos heredados. El pólipo precanceroso puede convertirse en cáncer y se llama adenoma. Y los dos tipos más comunes de pólipos colorectales son justamente pues estos hiperplásicos, que decíamos que son catalogados como pólipos que pues no tienen en teoría potencial de convertirse en cáncer, pero también aquellos que ya tal cual pues su mismo nombre ya nos está diciendo que es un pólipo pues maligno. Entonces, ¿cómo lo ven? Pues a pesar de que no pueden llegar a ser cancerosos, pues sobre todo en tiempo pues es riesgoso. Por ello es que en muchos de los casos lo importante es pues retirarlos para evitar pues como quien dice jugarle a la suerte y que esto pueda llegar a convertirse pues en algo potencialmente maligno. Y bueno, aquí en la clasificación de los pólipos alcanzamos a identificar pues a través de los estudios diagnósticos cómo es que se pueden llegar a generar, por ejemplo, pues a través de las colonoscopías, cómo se alcanzan a evidenciar estos pólipos. Por un lado tenemos este pólipo que se llama pediculado, luego tenemos un pólipo plano, si se fijan pues se alcanza, no se ve como tal inflamado, pero pues no se ve como la estructura completamente normal
interna de la mucosa intestinal. Luego tenemos una poliposis familiar porque pues es un conjunto de innumerables cantidades de pólipos. Pólipo gigante, se alcanza a ver un tamaño muy grande y además si se fijan ya también se alcanza a ver pues de manera pues no agradable el pólipo a diferencia de otros y no que sea más grave que pues a lo mejor los pólipos familiares que se ven mucho más chiquitos, pero pues sí podemos mencionar que puede ser de más riesgo. El pólipo gigante, pólipo todavía más gigante que estos, aquí se alcanzan a ver de diferentes formas. Y luego tenemos múltiples pólipos en el colon que pues asemejan también a la poliposis como tal familiar. Y bueno, pues todo esto, como mencionamos, es a través de una colonoscopía donde lo que esperamos es que se vea la mucosa intestinal completamente íntegra. Si se fijan, incluso el color es muy diferente, es una mucosa rosita y acá ya observamos una mucosa pues rojiza. Y bueno, igual aquí tenemos como una escala donde identificamos cómo es que pues se da la evolución de los pólipos, donde tenemos una hiperproliferación, que es muy pequeño, que es el que se cataloga como pues sin potencial a desarrollarse en cáncer. Luego un adenoma, donde ya se ve de un tamaño pequeño, un tamaño largo. Luego tenemos una displasia severa donde ya pues no solamente el tamaño pues seguramente duplicó al tamaño original o anterior, sino que ya incluso se alcanza a ver que también anatómicamente pues no es tan uniforme. El pólipo incluso ya se alcanza a identificar pues seguramente materia que no es completamente normal, que seguramente ya estas células empezaron a mutar y por eso pues generan un inicio como de dismorfia. Luego tenemos el adenocarcinoma, si se fijan, decíamos que tenía como una forma parecida a una coliflor y posteriormente ya el cáncer donde ya no solamente pues está dañando a la parte superior de la luz intestinal, sino que ya también está dañando como tal al tejido y a la mucosa intestinal. Y bueno, las teorías sobre el desarrollo de estos pólipos proponen que un adenoma pequeño tardará alrededor de 10 años en transformarse en un cáncer. Sin embargo, pues no solo se puede decir, bueno, me voy a esperar 10 años hasta evaluar como tal el problema, ¿no? Sino que más bien tenemos que estar monitoreando de manera continua, pues cómo se van viendo, cómo van manteniéndose o bien cambiando estos pólipos, para si en dado caso alcanzamos a identificar cambios inmediatos y cambios pues que son pues muy evidentes en un corto plazo, pues tomar cartas en el asunto. Y por ello el intervalo de tiempo pues puede ser menor en pacientes con una forma hereditaria, es decir, pacientes que tuvieron pues familiares con algún tipo de cáncer o cáncer específicamente de colon, pues aquí sí seguramente ni siquiera los 10 años se puede decir que puede llegar a tardar este cáncer. En cuanto a los síntomas se pueden identificar principalmente con los hábitos evacuatorios, sangre visible en heces, cambio en la coloración de las heces, sobre todo heces mucho más oscuras, cambio en los hábitos intestinales, es decir, que pues se pueda llegar a presentar o con estreñimiento o con cuadros diarreicos, la presencia de dolor, anemia, y anemia se relaciona justamente a esta pérdida de sangre a través de las heces. Y bueno, también si el pólipo o el cáncer pues ya es de un estadio avanzado, pues pueden llevar al estreñimiento o a la diarrea, y pues esto puede llegar a ser pues también ya un signo claro del desarrollo de la enfermedad y de su complicación. Ahora, otros factores de riesgo, pues identificamos a los hábitos como el caso del hábito tabáquico positivo, la presencia de sobrepeso, que en este caso pues ya decíamos que se catalogaba como obesidad preclínica, obesidad, el alcoholismo, dietas muy altas o muy ricas en grasas, y el consumo abundante de carnes rojas, baja ingesta sobre todo de fibra, pues esto trae como tal el riesgo al desarrollo de pólipos.
Y pues aquí la pregunta seguramente va a ser pues qué cantidades de fibra vamos a tener que consumir, y de esto pues vamos a estar hablando también en una de las capacitaciones futuras para que más o menos identifiquen en cantidad cuánto es lo que se debe de consumir, de qué grupos de alimentos, para estar hablando de que estamos teniendo un consumo adecuado de fibra. Sobre todo porque pues también hay requerimientos diarios que debemos de cubrir de fibra, así como mencionábamos, por ejemplo, la ingesta de agua, pues de la misma manera hay pues un requerimiento específico para la fibra y para que evitemos este tipo de problemáticas. También pues mencionar que hombres y mujeres con un riesgo promedio de cáncer colorectal, pues se recomienda realizar un cribado, es decir, evaluaciones ya específicas para identificar la presencia de pólipos en el colon a los 50 años. Y bueno, una de las formas para poder hacerlo, para poder llegar a este diagnóstico, es a través de la sigmoidoscopía, que pues es a través justamente del ano. Se introduce una especie de cámara en la cual pues esta cámara viaja hasta desde el ano, que es la parte final del intestino grueso del colon, hasta pues las paredes como tal, la luz del colon, para poder identificar cómo se encuentra justamente pues esta mucosa, y poder evidenciar lo que veíamos en las imágenes donde se distinguían perfectamente pues cómo es que se podía ver a vista simple pues un pólipo. Y finalmente el tratamiento pues que se recomienda, obviamente partiendo de la alimentación. Ya decíamos, sobre todo pues el llevar a cabo una dieta adecuada, que es algo de lo que siempre hacemos mucho hincapié pues en el tratamiento, en cualquiera de las capacitaciones de las que hablamos, sobre todo que esté pues la dieta con alimentos que nos otorguen fibra, verduras, frutas, cereales integrales, leguminosas, que son fuentes importantes pues de fibra y que nos ayudan sí al tracto intestinal y a evitar pues como tal el que se haga depósitos pues de materia fecal a lo largo del colon, y que pues esto también pueda llegar a tener pues estos cambios en la mucosa. Y la vitamina D, que la vitamina D pues ya sabemos que juega un papel imprescindible en la modulación del sistema inmunológico. Además de que también pues parte del tratamiento médico se recomienda una polipectomía, que es la extirpación sin dolor de los pólipos con un colonoscopio, de tal manera que pues no demos paso a que pues probablemente se puedan convertir en cáncer, sino que los quitemos de raíz, y de todas maneras estarle dando como tal pues evaluación para estar identificando pues qué es lo que sigue, cómo se mantiene, si evolucionó de manera favorable o qué podemos hacer para controlarlo. Y bueno, a través también de la familia Living Light podemos utilizar Sincero GRX Fibra, sábila natural, que pues la sábila es un producto que es muy útil también para el cuidado de la mucosa intestinal, sobre todo para poderla ayudar a regenerar, para poder incluso pues lubricarla, porque al ser una mucosa pues debe de tener cierta, como tal su nombre, cierto moco para protegerla. Y bueno, Balance Stomach, que también ayuda a mantener pues la integridad completamente del sistema digestivo. Nos vemos en otra próxima capacitación, y no olviden, si tienen alguna sugerencia de algún tema, hacérnoslo llegar a través del número de contacto o a través de los comentarios pues de este o de algún otro video que hayan consultado. Nos vemos en la próxima.